Vamos a adentrarnos en este momento, en este instante, sobre los factores que influyen en el aprendizaje. Seguimos avanzando sobre ello y quiero compartirles este video. Sueños perfectos. ¿Sería un sueño para los estudiantes de hoy en día encontrarse las escuelas, las universidades cerradas? ¿Qué me dicen? Pues hay más de uno que piensa en eso. Ojalá me levantara y pudiera soñar algún día que mi universidad y mi colegio está cerrado, ¿no? Entonces hay que ver un poquito y trabajar en qué cosas tenemos que desarrollar para que no todo el mundo sea su sueño. Hay otro tipo de sueño, como el de Paola, ¿no? Que sería superarse, desarrollar, pero el pensar que una escuela, un colegio, una universidad tenga que estar cerrada, no. Y esos lugares se llaman los contextos de aprendizaje educativo, que tienen que ser interactivos y abiertos. ¿Y cómo tienen que tener esos contextos educativos? Tienen que tener un factor cultural a nivel de país, un factor económico para el alcance, un estético de cómo lo vemos, ¿no? Tradicionalmente, lo práctico y lo social. Así tiene que ser nuestros contextos educativos. Los factores de aprendizaje dependen de los contextos que nosotros desarrollamos. Tienen que ser lugares donde no pase como el video, ¿no? Donde yo quiera encontrar ese contexto educativo cerrado para no ir, que no pase. Entonces, vamos a ver un poquito. Tenemos aquí que los contextos educativos de aprendizaje interactivo y abierto dependen de cuál, de los niveles. ¿Y en su país? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, en su país, en mi país, aunque yo sea extranjero, también lo considero, ¿no? ¿Cómo estará su nivel? ¿Cómo estará en el nivel cultural, en el nivel estético, en el nivel económico, en el práctico, en el social? ¿Cuál será el nivel? Perdón, yo no entiendo bien la pregunta. Tenemos los contextos educativos. Cuando se produce aprendizaje interactivo y abierto, dependen de qué? De lo cultural, ¿no? De todo lo que tenemos como ustedes como bolivianos, ¿no? Después de lo estético, ¿cómo se conoce la educación? ¿Qué lugar ocupa la educación? ¿Qué nivel está a nivel global la educación en Bolivia? Quiere decir los contextos educativos. Lo económico, ¿cómo se encuentra Bolivia en el tema de inversión económica? ¿No? Inversión económica para espacios educativos. ¿No? En lo práctico, en la aplicación, ¿cómo estarán esos espacios educativos de aprendizaje interactivos y abiertos, de acceso para todos? Y en lo social, ¿cómo estará la familia? ¿Cómo la familia invertirá? ¿Cómo verá la importancia de que se desarrollen contextos educativos basados en aprendizajes interactivos? Entonces sería un poco los niveles que se encuentran, según su opinión, Bolivia. ¿Cómo se encuentran los contextos educativos o la educación actual a nivel cultural, a nivel estético, a nivel económico, práctico y social? Vamos a ver un poquito qué les sale a ustedes. Yo me meto y me salen porcentajes, ¿no? Entonces yo puedo poner mi opinión, ¿no? Cómo está cultural, cómo se encontraría. Vamos a crear un debate de cómo se encuentra la situación de los espacios educativos a nivel de, según mi opinión, ¿no? Entonces, les repito, mientras van ustedes contestando, ¿cómo estarán los contextos educativos de aprendizaje interactivo y abierto? ¿Qué nivel tendrá? ¿No es? ¿Será un nivel bajo, nivel alto, dependiendo de allá? A nivel cultural, ¿cómo es la cultura? A nivel estético, a nivel económico, práctico y social. Social, no se olviden
que es la familia. ¿Cómo ve la familia? ¿Cómo ve la gente que le rodea, la educación, ¿no? Esos contextos educativos. ¿A qué nivel, no? Lo práctico, ¿cómo es en la realidad la inversión? ¿Cómo se ve de parte de otros, ¿no? ¿Cómo nos vemos el tema educativo por otros países? Y lo cultural, que sería todos los principios que tenemos, ¿no? De la interculturalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo dicen que habrá quedado? Mira, estamos viendo por ahí, estamos viendo los resultados, pero tenemos ahí un poco. Vamos a ver. Podemos verlo así ordenado o podemos verlo. Estamos que culturalmente están diciendo que es el que mayor puntaje, el que mayor nivel tiene esos espacios educativos. A ver, ¿quién contestó el que estaba más potente cultural? Vamos a crear un debate. Vamos a ver, lo veo muy asombrado, pero vamos a ver qué esto sale. ¿Quién es el que respondió que estaba a un nivel más alto el cultural? Yo fui uno. ¿Por qué? Porque yo pienso que es como estamos como país y como yo pienso que el que encabeza esto es el gobierno, ¿no? Y en estos años ha habido una reforma educativa basada en eso, ¿no? En el tema cultural, el tema de las naciones indígenas, entonces ha reforzado mucho ese concepto, no solo en el ámbito político, sino también en el educativo, ¿no? A nivel cultural, social, ¿no? Creo que esos son los aspectos que han prevalecido en este tiempo, ¿no? Y siguen todavía, ¿no? Excelente, excelente. Entonces tenemos un nivel alto de contextos educativos con un nivel, ¿no? En el tema cultural, en el tema algo intrínseco de los bolivianos y bolivianas, ¿no? Perfecto. Alguien que haya puesto elevado, por ejemplo, lo estético, quiere decir cómo nos ven a nosotros. Esto de estético es como la cirugía estética, ¿no? ¿Cómo me veo yo después de que me pongo churro o churra, ¿no? Pues esto es igual, ¿cómo me ven a mí? ¿Cómo ven la educación o los contextos educativos de otro país? El chileno, el uruguayo, el ruso. ¿Quién ha puesto este nivel alto? Bueno, aunque no está tan alto, ¿no? Estaría el más bajito. ¿Alguien me dice por qué ha salido el más bajito este? ¿Por qué somos tan negativos de que no estamos siendo vistos, ¿no? Nuestra educación con tanta potencia y queremos mirar a otros? Porque esto es un poco la conclusión que saco yo con el resultado, ¿no? Lo voy a ordenar y saca lo estético. ¿Quién me ayuda? O tal vez yo estoy muy equivocado con lo que digo. Necesito... Lo estético es cómo nos ven a nosotros, a la educación boliviana, a los espacios. ¿Cómo se leería la pregunta y la respuesta estética? La verdad es que no, yo ya respondí, pero no entiendo completamente la pregunta. ¿Y cómo se leería con la respuesta? Si nos puedes ayudar, por favor, con una explicación Sí. ahí. Tenemos. O sea, Adelante, vamos a ello. Los contextos educativos, que simplemente es la educación actual en Bolivia, ¿no? Basados en un aprendizaje interactivo y abierto, quiere decir que hay una interacción y una participación, y encima sea abierto para el acceso a todas las personas, ¿no? Que están dentro de esos espacios educativos y esos contextos educativos. ¿Cuál sería el nivel que está Bolivia? Si yo me hago la pregunta, ¿a qué nivel está estético? Es ¿a qué nivel otros países o otras personas me ven a mí que se encuentra mi contexto educativo, mi educación? ¿Cómo lo ve el chileno, no? ¿Cómo nos vemos estéticamente? ¿A qué nivel? Pues si tenemos 1, 2, 3, ya saben que el puntaje va subiendo, ¿no? En esa escala. El más arriba es mejor, nos vemos mejor, y el más abajo nos vemos peor. ¿Qué tal por ahí? Eso sería en lo cuanto lo estético. En cuanto lo social, las familias de cualquier tipo, da igual, de cualquier tipo, puede ser una familia, puede ser su tío. ¿Cómo ven la inversión, no? O cómo verían la situación de los contextos educativos? ¿Los ven importantes para el desarrollo humano
de los bolivianos, parece ser que ustedes colocaron como tercera, que sí. La familia sí considera que es importante desarrollar ¿qué? Contextos educativos basados en el aprendizaje. Lo consideran como algo, como un nivel alto. Y en lo práctico le han colocado un poquito de cómo nos pueden ver. En la plasticidad, ¿no es? En la aplicación. Han puesto como lo penúltimo. ¿Vieron un poquito la pregunta y la reflexión? Es cómo nosotros estamos actualmente, cómo se encuentra Bolivia, cómo se encuentran los espacios educativos. Los espacios educativos y la educación es totalmente distinta dependiendo de cada país. Y depende y estará a distintos niveles. Si nosotros analizamos, yo qué sé, por ejemplo, ¿qué quieren analizar? La educación chilena, pues tal vez los niveles se encuentran distintos, ¿no? Pero en este caso a nosotros nos interesa que solamente Bolivia, porque ahí es donde vamos a desarrollar la calidad educativa. ¿Correcto? Un contexto educativo lo vamos a ver ahora mismo lo que es. Vamos a ir avanzando un poquito. Tenemos un contexto. Está enmarcado en un espacio educativo. ¿Que un espacio educativo qué es? Un ambiente que ofrece rica y variedad de oportunidades ¿para qué? Para favorecer. Entonces, eso debe ser un espacio educativo enmarcado en un contexto. Quiere decir que un espacio educativo puede ser una materia, puede ser un curso corto, englobado ¿a qué? A un contexto educativo a nivel de país, donde ese contexto educativo tiene inversión, los niveles que aparecieron. Pero si nos vamos a lo más chiquitito, que es lo que manejamos nosotros, ese espacio educativo es un ambiente, la definición, como preguntaba un poco Ramiro, donde nosotros tengamos esa oportunidad de enriquecer nuestro aprendizaje. ¿Y qué más? Poder explorar, poder presentar nuestra curiosidad, la interacción y mejorar los procesos educativos. Porque tenemos que ese espacio educativo es una fuente permanente de aprendizaje para cada uno de nosotros y es el eje fundamental del desarrollo. Entonces, el día de hoy tenemos que ver ese espacio educativo. ¿Cómo podemos nosotros intervenir? ¿Y cómo podemos intervenir en ese espacio educativo? Conociendo los factores de cada persona. Si conocemos los factores que desarrollan el aprendizaje de cada persona, podemos preparar espacios de aprendizaje donde desarrollen, ¿qué? Las oportunidades, la exploración, la curiosidad y la interacción. Pero hay que considerar a nuestros estudiantes, siempre porque seguimos con el concepto de la neurociencia y del cerebro de cada uno y de la individualidad, ¿no? ¿Qué estábamos? Entonces... Hay una consulta. Yo, por ejemplo, en la encuesta puse que la parte práctica es el 60%, ¿no? Y la parte económica un 20%, la parte cultural un 20%. Según lo que yo entendí, para que se generen contextos educativos interactivos y abiertos, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Básicamente, así lo entendí yo. Entonces, yo puse la parte práctica porque en un criterio muy personal, de que depende del educador, del profesor, del docente, como se lo quiera llamar, gran parte de lo que se implementa en el aula. O sea, uno puede enriquecer ese entorno de aprendizaje independientemente de la parte cultural, independientemente de la parte económica. Recuerdo muy bien, por ejemplo, hay un profesor que enseña computación sin computadora, ¿no? Y dibuja todas las pantallas de la computadora en la pizarra, ¿no? Entonces, no tiene ni computadoras, no tiene absolutamente nada y enseña computación a los estudiantes, ¿no? Les enseña a manejar una computadora sin computadora. Entonces, mucho depende del profesor y por esto yo le puse que la parte práctica era para mí el factor más preponderante de las opciones que había. No sé si estoy en lo correcto o me fui por otro lado. Bueno, vamos a enlazar lo que dijo.
Pero, como ve, la parte práctica, sí, usted considera, pero ¿cómo se encuentra a nivel de Bolivia? ¿Cómo estarán los docentes a nivel de Bolivia? ¿A qué nivel estarán? Porque Mi estamos viendo... criterio, dependiendo de los niveles, si estamos hablando de un nivel escolar, por ejemplo, o preescolar, esta cuestión va a variar un poco, ¿no? En el preescolar creo que hay bastante, el ambiente es bastante rico para el aprendizaje, pero ya avanzando un poco más se hace menos rico y menos abierto, digamos, ¿no? Por parte de... habría que Cuando ver... debería de ser de los profesores, ¿no? En realidad la incidencia del profesor en que sea un ambiente interactivo, abierto, un espacio de aprendizaje enriquecido, depende en gran medida del profesor. El criterio mío. Y Perfecto. esto en el preescolar se da bastante, en el escolar disminuye y luego va disminuyendo, y en la universidad, experiencia personal, es pobre, ¿no? La parte práctica, ¿por qué? Porque el docente se cree el amo del universo y él se las sabe todas, digamos, ¿no? Entonces, y esto entorpece el aprendizaje, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que partimos de la base, partimos de los contextos educativos. Y el contexto educativo sería todo lo macro, como educación sistémica, ¿no es? ¿Cómo está la situación? ¿A qué niveles se encuentran? Porque los contextos educativos los podemos medir por lo económico, ¿no? La inversión, lo cultural, como decíamos, lo social, lo práctico, que ahí están los docentes, ¿no? Que puede ser, aquí hemos generalizado, porque hemos puesto contextos educativos a cualquier nivel, ¿no? Y el tema de lo estético, ¿cómo no ven? Un poquito era cómo estamos, ¿no? Y desde eso, ese macro, nosotros nos vamos a lo que sí podemos dominar, ¿no? Que como bien decía Ramiro, son los docentes. Y ahí sí, porque Ramiro está muy acertado, tiene que trabajar con el espacio educativo. ¿Por qué? Porque tiene que ofrecer ese docente oportunidades para el aprendizaje. Parece mentira, ¿no? Oportunidades, ¿qué será eso? Estoy loco. No, es una oportunidad, se tiene que ver así, que el alumno tenga una oportunidad de aprender y que lo vea así también el alumno, de exploración, de curiosidad y de interacción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que crear que ese espacio educativo sea una fuente permanente. Gracias al aprendizaje que nosotros hemos intervenido, él se meta el gusanillo, como si lo consigo yo, sobre las neurociencias, ¿no? Lo poco que habré podido arrojar sobre ustedes de conocimiento, sigan con eso, ¿no? Para que sea una fuente permanente. Y el eje fundamental. Muy bien, claro que sí. Y entonces nosotros nos vamos a meter, como dice Ramiro, solamente en ese nivel, en lo práctico. Y seguimos avanzando ahí, en lo práctico, ¿no? Miren cómo está la situación ahora. Con este videito. Papá, voy a tener un hijo. Y yo 5. Y yo 2, Margarita y Pepe, para ser más exactos. Vamos a ser padres como vosotros. Es tiempo de que nos sentemos a hablar del mundo que queremos para ellos. Sin exagerar, que todo el tiempo pasado fue mejor. No me lo creo. A mi hijo quiero dejarles miles de faroles para que debajo se dé el primer beso. Quiero decirle que sí a todo. Sí, a montar en el elefante. Sí, a enviarme postales desde Saturno. Quiero que viva con la naturaleza como su compañera de piso. Y que no vaya al colegio, sino que el colegio vaya. Vamos a tener que reinventarlo todo. Los coches, los ordenadores, los actos de fin de curso. Y sobre todo la energía que mueva todo eso. Y las empresas el desafío. No va a ser fácil, pero casi algo más apasionante que cambiar el mundo. Mamá, quiero tener un hijo. Y lo mejor es que él aprenderá mucho. ¿Qué piensan con ese videito? Qué claridad tiene, ¿no? Imagínense que sus hijos le lleguen y le digan que ya quiere tener un hijo, que ya lo quieren hacer así, que su espacio de aprendizaje. Ya nos están diciendo cómo tendría que ser. ¿Qué opinan del video? ¿Qué conclusiones sacan? ¿La han escuchado o no, Silvana? Que los niños la tienen clara, ¿no? Muchas veces nosotros con nuestros paradigmas
entorpecemos esa imaginación y esa capacidad que el ser humano trae innata de ser un investigador nato, ¿no? Y un soñador. Una palabra que me gusta escuchar en mis hijos es imagínate, dice, y empiezan a crear historias en su cabeza, ¿no? Y es súper interesante, ¿no? Escucharles. Y uno se pregunta en qué parte nosotros hemos perdido esa pequeña parte que nos permitía soñar y creer que lo que es imposible puede existir, ¿no? Correcto. Y nos lo están diciendo un niño, pero también nos lo puede decir un adolescente, un adulto, todos nos lo están diciendo, ¿no es? Que no tienen esos ambientes ricos de oportunidades, ¿no es? De exploración, de curiosidad, de interacción. Entonces hay que escuchar ese mensaje, ¿no es? Esa claridad que nos llega. Que quería un poquito, Silvana, a ver qué conclusión había sacado del videillo. Bueno, que como decía Ramiro, que la imaginación de los niños es mucho más grande y se nota la sorpresa de sus padres, ¿no? Al escuchar todas esas palabras, no esperaban que los niños digan esas cosas o que puedan pensar en cosas como cambiar el mundo que dicen y todas sus ideas. La Pero si no, sorpresa que se... claro, pero Silvana, si nos lo están diciendo y, por ejemplo, yo le digo que el espacio educativo tiene que ser para tener estos cerebros así que aprendan y desarrollen, tiene que ser rico de oportunidades de exploración. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué los docentes en la parte de práctica no desarrollan ese aprendizaje, esas oportunidades? ¿Qué está pasando? Si nos lo están diciendo claro, como el video nos están diciendo al papá, ¿no? Que ya quiere tener hijos, que ya quiere saber. ¿Por qué? Bueno, creo que aquí en la mayoría de los docentes son un poco de la vieja escuela, como se dice, son un poco más, no están tan actualizados en ese tema, en su mayoría, no todos, ¿no? Pero me parece que por ahí va o que no quieren actualizarse. ¿Qué dice? ¿Los ayudamos? Ediberto, ¿los ayudamos o no a esos docentes? Sí, sí, profesor, porque hay que, para eso, o sea, por ejemplo, nosotros no estamos actualizando, o sea, no, o sea, englobándose con las diferentes TIC de esta, por ejemplo, de este curso, es una experiencia más que nosotros, por ejemplo, mi persona, digamos, ¿no? Que yo estoy adquiriendo. Y entonces, en ese sentido, me parece muy positivo para poder enfrentar o palear esa... Sí, perfecto. Es como dice Mariana por el chat, hay que volver a su niño interior, eh, ¿no? esos viejos de antaño, digamos, ¿no? Que yo, Perfecto. Entonces vamos a ayudarlo. ¿Por qué no los vamos a ayudar a esas personas, no? Estos docentes. Yo creo que ahí entra un tema económico, ahí sí, porque tenemos que cambiar quiénes pueden ser docentes, ¿no? Ese tema es Puede ser, pero yo como psicopedagogo diría, yo no los quiero extinguir. Yo quiero poderles enseñar y darles herramientas para que esas voces interiores de niños, ¿no? Y todo el contexto que no puedan, porque todo es van cuestión a de pasar aprendizaje. clases directamente, ¿no? ¿Cuál? Lo último no lo Y escuché. Adelante. Adelante, Ramiro. hola, hola, hola. Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya, lo que decía, que lo que hay que cambiar ahí entra el factor económico y yo creo que es uno, el proceso de selección de los docentes debe ser mucho, mucho más detallado. Deberían de entrar aquellos que realmente tienen vocación y tienen las habilidades para poder enseñar, ¿no? Hasta hace poco en Bolivia entraba el que quería. El que no podía entrar a la universidad entraba a la normal porque ahí no se daba examen, ¿no? Y ahora lo más chistoso es que uno, a pesar de tener una maestría, no puede ser profesor de colegio, ¿no? No puede ser profesor de colegio. ¿Por qué? Porque no cursó la formación en la normal para profesores, ¿no? Es
realmente ahí sí entra el tema económico y por otro lado también se debe, si yo voy a seleccionar a los profesores, tengo que pagarles conforme a ese proceso de selección, ¿no? Me quedo con los mejores y les pago como a los mejores, ¿no? Y pienso yo que es mejor tener menos profesores, pero los mejores calificados y pagarles mucho más, ¿no? Perfecto. Entonces, pero ahora yo le transmito algo para ir viendo un poquito. Ya tenemos a esos docentes, ¿no? Los tenemos, yo no me meto mucho en la situación económica, todo. Vamos a intentar formarlos. Usted me dirá, bueno, pero ya hay una escuela donde los ha formado. Ya no importa, no miremos atrás. Vamos a intentarle dar una alternativa a ellos, ¿no? Y para eso, ¿qué tenemos que trabajar? Vamos a encontrarle las soluciones ahora. ¿Cómo ellos podrían solucionar para que no creemos este espacio que decíamos, ¿no? ¿Se acuerdan de este espacio? Y aquí, donde sea la oportunidad que favorezca la curiosidad, vamos a ayudarles a ellos. No lo vamos a mirar mal, vamos a ayudarles. Y para eso, ¿qué tenemos? Hay que ver los aspectos o conjunto de aspectos que conforman un ambiente educativo. Ese espacio educativo que para nosotros nos parece que sea abierto, flexible, que genere. Para eso, ¿qué tenemos? Lo más importante que es desarrollar situaciones. Entonces, esos docentes les tenemos que explicar que usted como profe o como docente tiene que crear situaciones en el alumnado para que él pueda transformar, mejorar y conocer. Ese es el punto de partida que le tenemos que explicar bien claro. Oye, profe, usted lo que tiene que hacer dentro del aprendizaje es desarrollar situaciones donde los estudiantes puedan transformar, mejorar y conocer lo que usted le transmite. Por favor. Y después de eso, trabajar pedagógicamente en los distintos nombres que aparecen sobre escenarios, contextos y ambientes. Hay que trabajar sobre si es el escenario, el contexto y el ambiente ideal y que él tiene que ser capaz de todo lo que se transmita, lo puedan transformar sus estudiantes, mejorar y conocer. Ese es el tip que le tenemos que dar al profe. Y para ello, tenemos una preguntita. ¿Qué situación o situaciones personales podemos desarrollar en nuestros estudiantes a nivel educativo? Muy bien, aquí tenemos la pregunta, pero esta pregunta debe ir acompañada de un videíto, ¿no? Vamos a hacer un debate. ¿Me siguen o no? Nos metemos a la plataforma y en la plataforma quiero que se vayan a, vamos a hacer un trabajo, a ver qué tal sale, de crear grupos. Nos vamos otra vez a la plataforma y nos vamos a anuncios del docente. Vamos a ello, me siguen, anuncios del docente y me meto en presentación de la semana, debate, espacios educativos. Yo voy a ir un poquito más rápido, ¿no? Ahí se ha creado en el canal de YouTube una serie de videos. Yo voy a intentar crear grupos por el Zoom. Voy a ver qué tal funciona. Entonces, pero necesito que entren aquí, en anuncios y noticias.